Hola a todos, en esta oportunidad les voy a hablar acerca de fármacos y sedación en ECMO. Esta presentación estuvo a cargo de la enfermera universitaria Carola Zavala y quien les habla, doctora Javiera Acuña, ambas partes del equipo de la UPC Pediátrica del Hospital Regional de Temuco. Dentro de los objetivos de esta presentación están identificar características de los fármacos utilizados para sedación y analgesia en ECMO, describir la farmacocinética en el paciente ECMO, evaluar su interacción con los componentes del equipo. A modo de introducción, recordar que nuestros pacientes pediátricos críticos son un reto debido a su rápida fisiología cambiante asociada con la enfermedad de base. La adición de un circuito extracorpóreo agrega otro factor de complejidad debido a las interacciones entre las propiedades bioquímicas del paciente y circuito. Alteraciones en la farmacocinética y farmacodinamia pueden afectar la relación dosis-respuesta de los medicamentos. Los pacientes en ECMO se mantienen sedados para evitar la decanulación accidental y procurar un posicionamiento óptimo. El uso de opiáceos y benzodiazepinas es una práctica estándar en UCI. Por lo tanto, el conocimiento adecuado de estos fármacos resulta de gran importancia. Algunos conceptos a considerar dentro de esta presentación: sedación, que es un estado de disminución de conciencia que va desde la ansiolisis hasta la anestesia general, y analgesia, que se refiere a calmar el dolor sin intención de producir sedación. Dentro de la sedación en el paciente ECMO, este proceso ha sido fundamental debido a que el ECMO ha emergido como una herramienta indispensable en pacientes con falla cardiorrespiratoria. La farmacocinética de estos medicamentos en ECMO cambia en forma importante, por lo que es crucial conocerla para garantizar una terapia óptima, mejorando los resultados y minimizando los efectos adversos. En el proceso de sedación en el paciente ECMO es fundamental considerar qué es aquello que se debe disminuir, optimizar y evitar. También es necesario saber qué ocurre cuando hay un exceso de sedación. ¿Qué efectos produce la sedación? Disminuye el consumo de oxígeno, optimiza la ventilación, evita la decanulación accidental, disminuye la incomodidad del paciente y en el caso de los pacientes ECMO no está recomendado el uso de paralizante. ¿Qué ocurre si hay un exceso de sedación? Ventilación mecánica prolongada, mayor estadía en UCI, por lo tanto mayor estadía hospitalaria, y no es posible evaluar de manera adecuada el estado neurológico de los pacientes. Dentro de la sedación en el paciente ECMO es importante utilizar escalas de sedoanalgesia, como la escala de RASS, que permite evaluar el grado de sedación en el paciente en ECMO. Lo ideal es que se encuentre entre valores de 0 a menos 1, es decir, un paciente que está adormilado pero que se despierta con la voz y mantiene los ojos abiertos más de 10 segundos. Dentro de la farmacocinética en el paciente en ECMO es importante considerar que el ECMO genera secuestro del fármaco a través del circuito, aumenta el volumen de distribución, ocurre menor excreción del medicamento y asociado a la inflamación sistémica que éste puede generar, modifican la farmacocinética del fármaco. El circuito de ECMO, que incluye tubuladura, bomba y oxigenador, aumenta el área de la superficie donde la droga es atrapada y absorbida. Esto produce un aumento en el volumen de distribución y una disminución de la concentración plasmática. En este esquema podemos observar que el volumen de distribución aumenta por secuestro del circuito y hemodilución por la solución del priming. Existen también cambios fisiológicos asociados al ECMO que pueden modificar el volumen de distribución. Por ejemplo, las drogas lipofílicas son las más fácilmente secuestrables y se producen además en un menor grado unión a proteínas en el ECMO, con una mayor toxicidad de los fármacos como consecuencia. El flujo no pulsátil afecta la perfusión tisular a nivel renal. Se activa el eje renina-angiotensina con las alteraciones hidroelectrolíticas secundarias. Hay una menor diuresis y excreción de sodio. Y en el recién nacido esto aumenta aún más por la inmadurez glomerular. A nivel hepático se afecta la excreción de las drogas. A nivel pulmonar se afecta el metabolismo de sedantes y analgésicos. Y el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que libera citoquinas y los cambios en el pH alteran finalmente la distribución del medicamento. Además, se puede afectar
el tamaño molecular y el pH y grado de ionización. La lipofilia y unión plasmática a proteínas son más susceptibles de secuestro a través del circuito. Dentro de los componentes del ECMO, recordemos que está la tubuladura, la bomba centrífuga, el oxigenador, la composición de solución del Pregmen y también la edad del circuito. Todos estos influyen en la farmacocinética del paciente en ECMO. A continuación revisaremos algunos aspectos en relación a estos componentes. El circuito. El ECMO introduce volumen adicional y aumenta el área de la superficie, haciendo que los medicamentos queden atrapados y absorbidos. Resulta en un mayor volumen de distribución y menor concentración plasmática, por lo cual debemos considerar que la absorción puede disminuir en el tiempo por saturación de los sitios de unión. Y el circuito puede ser reservorio también, redistribuyendo medicamentos secuestrados, por lo que tenemos que estar constantemente revisando las dosis. Dentro de las tubuladuras, su material también influye en la pérdida del medicamento. En relación a la membrana y oxigenador, la membrana de fibra hueca de polimetilpenteno tiene pérdidas significativas de opioides y sedantes, en específico los lipofílicos. Un estudio multicéntrico randomizado de titulación de sedación para fallas respiratorias en ECMO demostró que pacientes con oxigenador de polimetilpenteno y bomba roller reciben mayor dosis de benzodiazepinas de manera significativa respecto a los que se encuentran con oxigenador de polipropileno y bomba centrífuga. El impacto del ECMO en la farmacocinética de sedantes y analgésicos se ha podido identificar a través de importantes investigaciones sobre la optimización de sedanalgesia para pacientes críticamente enfermos, donde se han sugerido protocolos basados en evidencia para una sedación más superficial y de esta manera mejorar los resultados terapéuticos en los pacientes críticamente enfermos. Se recomienda que los primeros días se utilicen una sedación mayor para poder optimizar el flujo a través del circuito y la ventilación, así como para disminuir el dolor y la ansiedad, lo cual se debe modificar en los días siguientes. Vamos a revisar a continuación algunos fármacos utilizados frecuentemente en UCI y su relación con el ECMO. En relación a los opiáceos, el fentanilo tiene un alto grado de lipofilia y por lo tanto mayor secuestro por el circuito. En uno de los estudios de modelo ex vivo se demostró que la fuga promedio al circuito es del 97% versus la morfina con un 0% y el midazolam con un 87%. Como precaución se debe tener que el exceso de sedación se asocia a una mayor morbimortalidad, por lo tanto se debe usar por periodos cortos. En relación a otro de los opiáceos, como la morfina, el impacto de la farmacocinética de este medicamento en ECMO es menor comparado con el fentanilo. No se une a la membrana del oxigenador y ofrece una analgesia óptima, con mejor dosificación, menor síndrome de privación y estadía hospitalaria. Pueden requerir más dosis debido a cambios en flujo pulmonar o hepático. Esto se relaciona sobre todo en los pacientes en ECMO venovenoso que requieren más sedación para poder facilitar una ventilación mecánica óptima. En relación a las benzodiazepinas, ocurre secuestro de midazolam que es significativo en ECMO, sobre todo en lo que se ha visto en estudios neonatales y pediátricos en relación a los pacientes sin ECMO, ya que en los pacientes con ECMO el secuestro de midazolam es 3 a 4 veces mayor. El metabolismo hepático disminuye su eliminación y con el tiempo las dosis pueden ser menores. En un modelo ex vivo del circuito ECMO se encontró que la recuperación del midazolam de los circuitos es de un 13%. Se requieren dosis iniciales mayores para una óptima sedación. Y los pacientes en ECMO venovenoso tienen mayores requerimientos de midazolam que aquellos con ECMO venoarterial. Respecto a la dexmedetomidina, produce sedación y analgesia sin comprometer el esfuerzo respiratorio. Y al ser cronotropo negativo, puede optimizar la oxigenación en ECMO venovenoso de pacientes con hipoxia refractaria en el contexto de un gasto cardíaco basal elevado. Sin embargo, sus datos son limitados en ECMO. Es lipofílico, por lo que se pierde en el circuito. Y usando dosis iniciales altas, se compensan los cambios en la farmacocinética durante el ECMO. En relación al propofol, este es altamente lipofílico y se une en gran proporción a proteínas,
Por lo tanto, tiene un alto secuestro por el circuito. En un estudio realizado in vitro, la pérdida en el circuito fue de 35% a los 5 minutos y 75% a los 120 minutos. En otro estudio, en un modelo ex vivo, con sangre cebada en el circuito, se encontró menos del 70% de la concentración a los 30 minutos y 11% a las 5 horas. Por lo tanto, se requieren altas dosis de sedación y aún faltan estudios para poder recomendar su uso en ECMO en pediatría. Respecto a la ketamina, tiene un efecto disociativo y propiedades amnésicas e hipnóticas. Se recomienda usar como coadyuvante de opiáceos y sedantes en ECMO. Este efecto ahorrativo de opiáceos lleva a menos efectos gastrointestinales, menor agitación, dolor y menor síndrome de deprivación. Al ser lipofílica, también es secuestrada por el circuito y se han observado menores requerimientos de vasopresores con su uso. Aquí podemos ver un cuadro resumen con las drogas comentadas, su unión a proteína y algunos ajustes que tenemos que consideración en relación a la farmacocinética que pudimos comentar. Algunas recomendaciones son: debemos tener como meta mantener la sedación para garantizar la seguridad del circuito mientras se minimizan el dolor y la toxicidad potencial. Por eso, una estrategia puede ser comenzar con dosis estándar de los agentes de primera línea que proporcionan sedación y analgesia como un opiáceo y sedante, anticipando requerimientos en ascenso, utilizando bolos y escalando en dosis de acuerdo con la respuesta clínica, para así minimizar reacciones adversas. Considerar interrupciones diarias de infusión continua de sedación. Esto se ha visto en algunos estudios. Hay un estudio de hecho en 20 recién nacidos en ECMO donde se evaluó la interrupción de la sedoanalgesia post-canulación en infusión continua, en donde al llegar a 10.3 horas diarias se mantuvo una sedoanalgesia adecuada. Considerar reducir las dosis al decanular por la disminución en el volumen de distribución y monitorizar signos de deprivación activamente. Considerar dosis subanestésicas de ketamina como adyuvante para optimizar sedación. Tener en cuenta la patología de base del paciente al indicar algún medicamento, considerando el compromiso hepático, renal, respuesta inflamatoria sistémica, entre otros. Contar con protocolos de sedación es muy importante y tener en cuenta también los materiales utilizados en el ECMO, como pudimos ver anteriormente. Para concluir, las dosis recomendadas de medicamentos en las guías de cuidado crítico pueden no ser aplicables a los pacientes en ECMO como pudimos ver. Los estudios in vitro proporcionan un mayor conocimiento sobre la farmacocinética de los sedantes y analgésicos en ECMO en todos los grupos etarios. Es importante evaluar las características del medicamento, como lipofilia, unión a proteínas, hidrofilia, entre otros, y la relación con los componentes del circuito para poder ajustar adecuadamente la terapia en ECMO. El uso adecuado de la sedoanalgesia en ECMO minimiza la morbilidad y mejora la evolución clínica de estos pacientes. Esta ha sido nuestra presentación. Muchas gracias.